empiezo a grabar. Muy bien, muchachos, pues bienvenidos a la clase número 2 de la materia de ser social y sociedad. Vamos a responder en esta ocasión la guía número 2 y como les decía, vamos a ir trabajando de tal manera que pongamos en práctica aquello que nos va a hacer fuertes el día del examen, ¿sale? Les pido recuerden su participación para ir pues leyendo las diapositivas, preguntando, contestándonos entre nosotros mismos, etcétera, etcétera. Voy a quitar el panel de aquí para que no se vea. Listo. Les decía, esta es la clase número 2 de la materia de social y sociedad. Mi nombre, pues ya se lo saben, Ana Laura Durán. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer este texto? No más uno, no se me amontonen. Con uno le hacemos. ¿Quién dice yo? Maestra. Adelante. Okay. Los grupos sociales no están determinados a vivir de la misma manera a lo largo de su vida. Decir que nacemos dentro de un contexto particular no significa decir que estamos determinados por siempre a pertenecer a este grupo social. Los seres humanos, tarde o temprano, siempre podemos decidir el rumbo de nuestra historia, como por ejemplo en el caso de la política. En tu recorrido por la tarde, entre paréntesis, la situación inicial de la unidad, habrás podido notar que había un anuncio político en el que se señalaba que con la participación ciudadana a través del voto se podría hacer algo para cambiar la situación actual. Pues bien, me perdí, pues bien. En el caso de la política, entendida como una institución social. En una sociedad democrática podemos y debemos participar libremente, de manera activa, informada y responsable en la toma de decisiones políticas sobre asuntos ciudadanos y del país, o sea, en las decisiones políticas sobre las leyes que nos gobiernan, podemos elegir el grupo social o cultural al que queremos pertenecer o la forma de vestir. Con el grupo de chicos y chicas vestidos de negro que observaste en tu recorrido de esta tarde. El tipo de música para escuchar, etcétera. Todo esto es posible a través del proceso mismo de socialización, el actual. A medida que tomamos conciencia de nuestros mismos y expandimos nuestro conocimiento hacia otras formas de vivir la vida mediante los procesos de interacción con otros miembros de la sociedad y a través de los medios de comunicación. Nos va abriendo posibilidades que pueden ir orientando nuestras acciones cotidianas. En otras palabras, todas estas cosas y más las podemos llevar a cabo a través de nuestras prácticas sociales. Es muy importante reconocer que dentro de las culturas pueden existir y de hecho a menudo existen subculturas que, aunque comparten en términos generales algunos o la mayoría de elementos pertenecientes a la cultura principal en la que se encuentra subsumida. Se caracterizan por la existencia de particularidades con las creencias y los valores que comparten y que orientan sus acciones en las formas de hablar, de vestir, de comportarse, en otras palabras, de manifestarse culturalmente. Entre estas subculturas podemos encontrar grupos indígenas, grupos religiosos, como los menonitas y las llamadas tribus urbanas. Muchísimas gracias. Estas tribus urbanas a las que se refiere, bueno, por acá en otro cuadrito dice que en 1990 fue cuando se empezó a utilizar este término de tribus urbanas, ¿no?
Solo eran los chamacos que se juntan en la esquina. Por lo general, como esta foto lo dice, la mayoría de esas tribus urbanas la conforman adolescentes o personas adultas tempranas, 18, 19, 20 años. ¿Qué es lo que pasa? En esa época del desarrollo del ser humano, siempre estamos buscando como pertenecer a algo. Sí, pertenecemos a la sociedad mexicana, somos mexicanos, vivimos en Mexicali, traemos por ahí culturas a lo mejor de Puebla, a lo mejor de Hidalgo, a lo mejor de Monterrey, de Nuevo León, de Zacatecas, de el centro de la República, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, necesitamos como adolescentes o nuestros chavos adolescentes necesitan sentir ese grupo como más pertenencia. Por eso es que se dan estas tribus urbanas. De hecho, la mayoría de los amigos se generan en la adolescencia o en la etapa de la adultez temprana. ¿Por qué? Porque nos identificamos con los otros que tienen intereses similares a los nuestros y nos vamos sintiendo parte de algo. ¿Sale? Entonces desarrollamos una cultura, la forma de vestir, la música, la forma de pensar, las cosas que hacemos, los intereses, y entonces formamos una subcultura llamada tribu urbana. ¿Por qué? Porque estamos en la ciudad. Las prácticas sociales son el conjunto de acciones con significado importante para algún grupo en particular, que se llevan a cabo cotidianamente y que forman parte del contexto social y cultural. Vamos a hablar también del ser ético y ser moral, ¿sale? Ser ético son las prácticas sociales enfocadas al conjunto de creencias, valores y representaciones de la comunidad cultural. Ser ético es que cómo lo hago hacia el exterior, ¿sale? Pero también ser moral es hacia adentro, dice las normas morales que están establecidas hacia adentro de un grupo que definen las acciones sociales como buenas o malas, morales e inmorales. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, la clase pasada de Las Vegas. En Las Vegas no es inmoral que ande un viejito al mediodía con tanga, tirantes y botas, porque al final de cuentas es la sociedad quien así lo permite y no hay una penalización. Si nosotros vemos un viejito así en Mexicali, la patrulla va a llegar y lo va a levantar y le va a decir que es inmoral, ¿vale? Pero depende mucho del lugar en el que nos desarrollamos. ¿Alguien me puede decir qué son las estructuras sociales, por favor? No más uno, no se me amontonen. Son las formas de organización social que vinculan el complejo espacio social en el que se mueven los agentes. Este concepto es uno de los más polémicos en las ciencias sociales. Con él se describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos. En algunos casos es equivalente a sistema social u organización social. También se define como una población con una organización y una tecnología que vive en un medio ambiente. Muy bien. Gracias. Esto no obedece nada más a que esté formado por personas. Si se fijan ustedes acá en el arbolito, hay diferentes cosas que yo quise tomar, yo las quise tomar porque no sé si son el significado o no, pero hay un hombre, una mujer, o sea, esto nos habla de personas, pero también hay algunos iconos de redes sociales, pero también hay cosas de actividades, pero también hay cosas de trabajo, pero también por aquí anda un corazón que tiene que ver con las emociones, pero también tiene que ver con la contaminación, pero también tiene que ver con el medio ambiente, o sea, todo junto es precisamente de lo que estamos hablando de lo que son las estructuras sociales. No solo es el hombre y su desarrollo, sino en dónde también se desarrolla el ser humano. ¿Sale? Muy bien, vamos a lo que sigue. Aquí esta no se las voy a leer, ustedes la van leyendo, pero yo se las voy a platicar. Ok, dice, los cazadores y los recolectores era un tipo de sociedad y organización social. Al principio, los seres humanos, si ustedes voltean y ven la imagen que está hasta arriba, dice por ahí, bueno, la imagen más o menos dice que eran las primeras sociedades, ¿sí?
eran los primeros grupos en los que se iban desenvolviendo los seres humanos. Eran esas comunidades en las que se cazaba y se recolectaba. Ojo, no había animales domésticos todavía. Los animales que se cazaban eran fieras salvajes. Los que se iban a cazar, los hombres se dedicaban a la caza, las mujeres se dedicaban a la recolección de granos, de frutas, de semillas, todo lo que la vegetación les daba. Ellos no hacían ningún esfuerzo por tener ni animales ni plantas. Entonces, así era como ellos vivían. Eran grupos muy pequeños en los cuales pues mataban a lo mejor un venado y comían 1, 2, 3 familias. Eran grupos de personas que iban de lugar en lugar, puesto que cuando se acababa esa temporada o se acababan los animales de ahí o ya eran chiquitos o ya eran puras hembras, que nosotros ahora lo entendemos que eran las vedas. Entonces, lo que pasaba era que ya se movían de lugar y se iban a buscar otro lugar en el cual fuera factible también quedarse, porque también había semillas, también había granos, frutos que ellos pudieran comer, pero tenían que moverse. Lo único que tenían que saber en este caso era más o menos cómo era el comportamiento de los animales, dónde bajaban, en dónde estaban y más o menos la temporada del año para poder recoger esos frutos. Luego de ahí mudamos o evolucionamos a las sociedades de pastores y sociedades agrarias. ¿Qué pasaba aquí? Aquí ya las personas tenían animales domésticos, ya creaban gallinas, puercos, caballos, chivas y tenían entonces animales de los cuales ellos se alimentaban, pero también sus residencias eran más permanentes, ya no mudaban de un lugar a otro como los nómadas. Ahora se asentaban en algunos lugares donde hubiera agua. ¿Por qué? Porque también sembraban. Si se fijan en la imagen de arriba, por ahí se ven unas mazorcas de maíz, que era donde se asentaban ellos, y entonces ahí es donde se dedicaban a cultivar su comida, pero también a criar animales, de tal manera que fueran satisfaciendo sus necesidades. Resulta que esto evolucionó hasta llegar a algo que se llaman sociedades modernas e industrializadas. ¿Qué pasa con las sociedades modernas e industrializadas? Es cuando viene la revolución industrial. Y aquí pues ya no eran grupos pequeñitos, ya eran muchos grupos, a mucha gente quien se le tiene que dar. En lugar de criar una vaca para que les dé leche y otra vaca, a lo mejor por ahí, o gallinas para que les dé huevos para una familia, y hay que poner una granja donde salen muchísima producción de leche, muchísima producción de carne, muchísima producción de huevos, etcétera, etcétera, pues de todo lo que ya tenían que producir. Ya no bastaba con sembrar una fila de maíz, había que sembrar hectáreas de maíz, hectáreas de algodón, hectáreas de trigo. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber sociedades industrializadas por la demanda de la cantidad de las personas que había. Dice esto, todo esto, el avance en el conocimiento y su aplicación para el desarrollo de nuevas máquinas que hicieran más eficiente el trabajo porque se requería. Trajo como consecuencia, entre muchas otras cosas, la consolidación del capitalismo moderno, del cual han surgido, junto con otras causas, una serie de problemas sociales contemporáneos como el desempleo y la migración. Porque pues ustedes ustedes están más diestros en esto que yo. En la línea de producción hay algunas cosas que las hacen las máquinas y otras que las hacen las manos humanas. Hace muchos años, ese mismo trabajo que ustedes desempeñan, las máquinas no existían, entonces los seres humanos tenían que hacer todo el trabajo de las máquinas y había más empleo. Ahora se sustituyó la mano de obra por máquinas, por eso es que sucede el desempleo y entonces viene el fenómeno de la migración. ¿Por qué? Porque la gente tiene que emigrar, tiene que buscar otro lugar en donde salir adelante. Estos conceptos básicos les voy a dar 5 minutitos para que los lean ustedes. Estos nos van a servir también para entender un poquito más el contexto de lo que estamos viendo en este momento. ¿Va?
¿Listos? ¿Terminamos de leer? ¿Terminamos de leer, chicos, o todavía no? Sí, muy bien. Vamos a continuarle entonces. Estos conceptos, pues es algo que nosotros vamos a estar aplicando, aunque quizá en esta clase no, en las otras clases sí, y son conceptos básicos que tenemos que conocer, ¿va? Muy bien, vamos a ver unas teorías, de hecho son 3 nada más. Teorías sociales. Esta es de, ¿cómo se llamaba este señor y quién era? A ver si se acuerdan. ¿Cómo lo conocemos a este señor? Augusto Comte. ¿Y cómo lo conocíamos? ¿Como el padre de la qué? Ah, sí, padre de... De la... de la sociología. Acuérdense que esa es una pregunta de la guía pasada. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, este señor hablaba del positivismo y él basa el positivismo en el conocimiento científico, ¿sí? Dice que hay 3 estadios, las cosas que podemos verlas desde el punto teológico ficticio, o sea, a lo mejor existen, es algo ya muy lejano, una deidad, eso tiene que ver con lo teológico. Lo metafísico y abstracto, las energías que probablemente por ahí estén, pero no es comprobable, no están. Sin embargo, se basa específicamente en la que es en la parte positiva, donde el científico, y estoy viendo que escribí científico, me comí una E, el científico o la cuestión científica es la que realmente da respuestas según Augusto Comte, ¿sale? Luego viene otro señor que se llama Emile Durkheim y la teoría social del funcionalismo. La corriente histórica de estudio social que analiza los componentes estructurales, las instituciones sociales, dentro de las cuales se mueven los seres humanos. Se utiliza la analogía del cuerpo del ser humano como una sociedad sana. Habla de la división del trabajo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de esa división del trabajo y de esa especialización que hace que nosotros tengamos que depender de otras personas para salir adelante? Yo soy maestra, pero si se tapa la cañería, pues necesito hablarle al plomero. Si hay algún problema con la electricidad, necesito hablarle al eléctrico. Si se me descompone la lavadora, tengo que ir a lavar a la lavandería. O sea, necesito otras cosas que vayan satisfaciendo mis necesidades, ¿va? Y precisamente esta persona habla de la división del trabajo y dice que la religión es el principal núcleo de cohesión social. ¿Por qué? Porque dice él, en la fe es donde se encuentran y se unen las personas para hacer una cohesión social. La separación del trabajo hace que las personas dependan unos de otros y los estados tradicionales desaparecen por la industrialización. Aquellos que veíamos que eran los recolectores, los cazadores, el pastoreo, la agricultura. Y por último, este señor que se llama Karl Marx, y él habla sobre el materialismo histórico, todo lo que tiene que ver con el dinero, las posiciones, el dinero. Dice aquí, los conflictos económicos y las luchas de clases sociales son para Marx la fuerte transformación social y el acontecer histórico. Él habla de 2 clases, la clase dominante, la clase dominada. La clase dominada, pues no quiere vivir en la supresión donde está viviendo por la clase dominante. ¿Qué hace? Entonces empieza a tratar de buscar el progreso, a tratar de ir escalando de tal manera que hace una transformación social. ¿Para qué? Para el desarrollo de la sociedad y de la misma humanidad. Y aquí vamos a parar un poquito. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento, como les comenté, vamos a hacer equipos. Ahorita ustedes son 10 personas, otra vez. Qué padre, me cayeron los mismos que en la clase pasada. Vamos a hacer 2 equipos de 5 personas, ¿sale? El primer equipo va a analizar la pregunta de la 1 a la 19, porque son cortitas, y el segundo equipo de la 20 a la 37, de tal manera que intenten deducir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? No importa que se equivoquen, la diferencia es que ahorita no nos va a contar. Y ahorita, una vez que nos regresemos a esta videollamada donde estamos todos, vamos a ir revisando cuáles son las respuestas correctas. ¿Sale? Entonces, los separo ahorita en 2 equipos al azar. Ahí están. El equipo 1 va a estar conformado por Abraham Ramírez, Indelisa, Librada, Miguel y Ricardo. Y luego el segundo equipo son Gabriela Barajas Vázquez, Juanita Borja, Leticia Carrión, Miguel Hernández y Noemí Ceja.
Miguel y Miguel Hernández, y son dos personas diferentes, ¿correcto? Sí. Muy bien, perfectísimo. Entonces, va de nuevo. Ahorita que ustedes se pongan en sus equipos, pueden prender sus micrófonos. La idea es que dialoguen, debatan, busquen, será esta, será la otra, ¿cuál creen que sea? ¿Sale? No importa que estén mal. El chiste es ponernos a hacer el ejercicio de qué haríamos en el examen. Una vez que se termine el tiempo, va a ser más o menos entre 25 minutos, media hora, se van a regresar aquí a la videollamada donde vamos a estar otra vez todos y vamos a contestar todas las preguntas, ahora sí entre todos. ¿Me expliqué? ¿Hay alguna duda? Mándeme, Gabriela. Maestra, es que como yo no estoy en mi casa, olvidé mis guías en mi casa. No las No te tengo apures, tus compañeros físicas. te van a ayudar. Ellos las ¿Sí? traen. Ah, muy bien, está Sí, bien. no pasa nada. Nada más Bien, ya gracias. cuando estemos todos juntos, tú vas anotando 1, la A, 2, la B, 3, la C, para cuando llegues a casa, entonces ya las marcas. ¿Sale? No os preocupéis. También para eso nos sirve el trabajo en equipo. Sí, gracias. ¿Entendé? Muy bien. Entonces, ¿listos? ¿Entendimos las indicaciones? ¿Hay alguna duda? ¿Algo con lo que no estemos de acuerdo? Hable ahora o calle para siempre. Voy a detener el video. Continuamos entonces. Ahora sí. Del equipo 1, ¿quién nos dice cuál es la respuesta de la 1? La B. B. La B. La B, que es el liberalismo. Muy bien, ellos. ¿Es La correcto? número 2, El inciso A. el inciso A, las relaciones de producción. Acuérdense que Marx habla de la producción, de salir adelante, de aumentar bueno, de modificar las estructuras sociales. La tercera. La D. D de dedo. Analizar los problemas y relaciones sociales actuales e identificar su impacto en el futuro. ¿Por qué? Porque nos sirve para voltear a ver hacia adelante y proyectar. Poder ver cómo está la sociedad, cómo se estructura y poder voltear hacia adelante y decir hacia dónde vamos, ¿no? Yo he escuchado a muchos papás que dicen, imagínate cómo está el mundo ahorita, cómo va a estar dentro de 10 años. Pero no se trata de lamentarnos, sino más bien es decir, bueno, así está el mundo ahorita, cómo me preparo, cómo preparo a mis hijos, cómo los formo para que se enfrenten a un mundo que va a ser mucho más cambiante dentro de 10 años. Aquí, la número 4 dice que los científicos sociales que siguieron la corriente positivista consideraban a la realidad social como ¿qué? Un proceso histórico, social y natural. Así es. Porque es algo en lo que vamos avanzando. ¿A qué tipo de organización se refiere el siguiente texto? Es la forma más simple de la sociedad, donde existe promiscuidad sexual entre todo el grupo y no se distinguen relaciones de paternidad, son nómadas y existe un grupo de machos dominantes. La D. La D. ¿Por qué la horda? Miren, aquí les voy a compartir el concepto de horda. Dice, definición de horda. El vocablo turco ordu, que puede traducirse como campamento militar, derivó en el mongol horda, que a su vez llegó al francés como orden. Dicho término galo es el antecedente etimológico inmediato de horda, un concepto que en nuestro idioma se emplea para aludir a un conjunto de nómadas salvajes. ¿Cómo sabemos qué es la horda? Porque obedece a los instintos, ¿sí? Dice aquí también que eran nómadas y obedece al instinto sexual como seres humanos. La número 6. ¿Cuál será la respuesta de la 6? Hábitat. Cultura. La respuesta es cultura. Es de hablar de los recolectores, las estructuras, cómo vivían, cómo viven, porque aquí dice que todavía hay algunas personas que viven de esa manera. Los indios de California, los pigmeos en África Central, los aborígenes en las Islas Andamán. El poder ver todo esto y según la división hecha por Hercosbit,
nos dice que esto es cultura. De estos enunciados con relación a la autonomía, ¿cuáles son verdaderos y cuáles son falsos? El primero es falso, los otros dos son verdaderos y el último es falso, porque nos hablan de que la autonomía es de alguien más, que proviene de fuera y no. La autonomía proviene de uno mismo. La número 8 dice que el sector primario está integrado por actividades que, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué y qué? La C. Correcto. En la extracción de bienes y recursos naturales y se basan en la agricultura y la pesca. La número 9, ¿cuál será la respuesta? La C, La D. la D, la D. La D de dedo. La siguiente, la número 10, ¿qué pasaría si eso les llegara? La C. La C. Así es, o al menos es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O lo que nos recomiendan que hagamos. En la clase pasada me dijeron, pues como por instinto reaccionas de esa manera, ¿no? Por lógica, por instinto. Se piden que elabores una investigación sobre el uso de la tecnología en la sociedad. ¿Cómo lo haces? La B. ¿Cómo se llama ese método que ya está establecido? ¿El método qué? Previamente establecido. Pero ¿cómo se llama ese que ya está establecido? Método, ¿alguien sabe? Método 100. Científico, Correcto. Este Científico. método científico se usa para todo. Va llevando una serie de pasos lógicos y ordenados que nos permiten tener éxito en algo que nosotros queremos investigar. Desde el enfoque del materialismo, recuerden que el materialismo es de Karl Marx, ¿ok? El que habla de la división de las clases sociales, del progreso de la sociedad. Dice que desde este enfoque materialista hay un elemento que encuadra en la práctica social y se define como grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por su desempeño en el sistema de producción. Históricamente determinado y se le conoce como que es social. Como una clase. Ajá. Según Santo Tomás de Aquino, no lo hemos visto. Pero ¿cuál de estas tres creen ustedes que obedezca a las creencias de Santo Tomás de Aquino? La C. La A. La C. C, ¿Por qué? Porque el hombre primero defiende su dignidad, el ser, su autonomía y la autoconciencia. En este, que es el artículo 162, dice que los cónyuges están obligados a contribuir. ¿Cuál será la respuesta correcta? La obligación. acción, La D. En la misma pregunta está la respuesta. La 15 es un poquito larga, pero habla de los Tlingit. Dice que estaban repartidos básicamente en dos grupos, los cuervos y los lobos, y a veces eran águilas. Y que para poder formar una familia de una de estas cosas tenían que casarse con los de las otras cosas. ¿Qué será? Horda, tribu, familia o clan. familia, La B. Un clan. ¿No? tribu, Correcto, la tribu. Alguien dijo por ahí la B. Es la tribu, ¿sí? Eran las maneras de vivir y organizaciones. Cuando se casaban de una y de otra, se iban a vivir a la tribu de la mamá, Okay. con la suegra, ¿no? Ahora bien, vamos a relacionar esos acontecimientos con la época en que pasaron. La caída del Imperio Romano pasó en la Edad Antigua. El descubrimiento de la escritura en la prehistoria. El inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra en la contemporánea. El descubrimiento de América en la Edad Media y la Revolución Francesa en la Edad Moderna. La respuesta correcta es el inciso C. C, Uh-huh. ¿Cómo se denomina el resultado que genera el conocimiento del yo
basado en la distinción? La A. Ujú. Individuación. Estamos hablando de mí mismo. Una violación a los derechos humanos debe ser perseguida ¿por quién? Por la elemento del sistema. Por la A. La Porque el sistema judicial, las autoridades municipales es el gobernador. El gobernador no va a ir a, oye, mataste a alguien, oye, le robaste, oye, no. Es el sistema judicial, penal y las leyes quienes se encargan de este tipo de casos, de los derechos humanos. ¿Cuáles serán los agentes más influyentes de la socialización de estos grupos? La A. Nada La A. más porque está la familia. Lo Ujú. más por es esa. La familia es lo más influyente en nuestro desarrollo social. Sí. Luego dice que en el México virreinal se produjo un proceso de que para que se fusionaran las culturas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto, que se interlazan otras con otras? ¿Qué será? Interculturalidad. Uh-huh. Ay. Interculturalidad. Acuérdense que es cuando se van entrelazando y se va construyendo. 22. Vamos a clasificar los partidos políticos según lo que debería ser su ideología. El partido de la Nueva Alianza es centroliberal. El partido de Convergencia por la Democracia es socialdemócrata o socialdemocracia. El partido Acción Nacional es de extrema derecha. El partido de la Revolución Democrática dice aquí que es de izquierda, al menos eso era. El Partido Revolucionario Institucional, o sea, es el PRI, centralista. Partido del Trabajo es socialista y el Partido Verde Ecologista es ambientalista. La respuesta correcta es el inciso B. Perdón, maestra, pero la pregunta 20, ¿cuál es Ay, la respuesta? espérame. Sí. La 20 y Miren, la en 21. mi guía no viene la pregunta 20 y la 21, en la suya sí. Siempre se me olvida. La 20 dice, se considera, aquí se las voy a proyectar. ¿Sí la están viendo, ah? Sí. Sí. Se considera que la que es el instrumento más poderoso para prevenir y corregir el qué de las reglas sociales. Esta es la misma que ustedes contestaron. La 47 de la guía pasada. Es exactamente la misma, nomás que en la 47 venían más opciones y ahorita en la 20 vienen solo 2 opciones. Y es el socialización, comportamiento transgresor. Luego, la 21 dice selecciona el valor y el antivalor en los 3, en el caso A, en el caso B y en el caso C. Las opciones son la primera. En la A debe decir epistémico tiene como valor duda metódica y como antivalor ociosidad. Tecnológico tiene como valor versatilidad y como antivalor inflexibilidad. Económico tiene como valor rentabilidad, como antivalor ociosidad. Ahora sí ya contestamos las que nos faltaban, ¿correcto? Sí. Vámonos a la 24. Dicen la famosa enciclopedia UTHA. Se lee acerca de Luis Pasteur. Ese es el artículo A, que fue químico y bacteriólogo francés, cuya labor científica se inició con descubrimientos químicos que le llevaron a efectuar investigaciones biológicas. Combatió la teoría de Pouchet acerca de la generación espontánea, descubrió el bacilo del cólera de las gallinas y descubrió la vacunación antirrábica. Luego viene otro texto, que es el texto B. En el libro del texto del módulo Ser Social y Sociedad, se lee que una vacuna contra la influenza representa una base tecnológica. Esta ayuda al ser humano a mantenerse libre de la enfermedad y esto a su vez ayuda a la sociedad a evitar la epidemia. De acuerdo a los dos textos,
junto con el criterio, cómo se debe catalogar a Luis Pasteur con la relación de la vacuna antirrábica. Porque es tecnocientífico y no tecnológico. Porque no es un desarrollo mecánico. Es un desarrollo o es un avance que se hizo científicamente. Aquí no hemos visto la teoría de Giddens, ¿sale? Pero las respuestas correctas es verdadero o falso, verdadero o falso. La 25 dice, ¿cuál de las siguientes opciones guarda la relación con el positivismo? Recordemos que el positivismo habla de lo que es tangible, de lo que es científico. ¿Cuál de estas 4 sería? La B. La de dedo. La ciencia es la fuerza más poderosa de que dispone el ser humano para progresar. ¿Por qué? Porque la ciencia es algo tangible. Aquí hablamos de Octavio Paz, que dice, hay un texto, una partecita importante que es la que tenemos que ver. Dice, los mexicanos hemos pasado por tantos acontecimientos históricos que pareciera que olvidamos nuestra identidad. Si nos deshacemos de nuestra identidad, ¿qué proceso es? Transculturación. Transculturación es pasar de una cosa a otra, pero olvidar, soltar, dejar, abandonar. Aculturación. Es la culturación. Que ya no tenemos cultura, pues. Y en México está sucediendo, ya casi no hay cultura. Al menos no en las sociedades, en las ciudades, perdón. Relaciona según corresponda. ¿A qué se dedica la antropología? A la forma física del ser humano y al comportamiento aprendido o la forma de actuar del ser humano. Acuérdense, el antropólogo es el ser humano como individuo. La sociología se encarga del estudio del hombre con relación a otros seres y de las interrelaciones entre individuos, grupos y organizaciones. Y por último, la economía estudia los medios empleados por el ser humano para organizar los recursos naturales, el progreso, la cultura y el trabajo. La respuesta correcta es el inciso, creo que solo viene esa, 1AD, 2CE, 3B. ¿Ubican cuál es la película de los 3 huastecos? Sí. Donde sale Pedro Infante haciendo 3 personajes, ¿sí? En esa película hay una escena en la que Cuco, que es el mantequilla, le cae una cubeta con cal y el padre le dice, corre a enjuagarte, la cal te va a despellejar. Luego María Toña se ríe y dice, no se preocupe, señor cura, la cal no le llega al cuero, tiene una una cascarota de mugre. Riéndose de él y le dice, hasta que te vas a bañar, no te vaya a dar pulmonía. Luego Cuco le contesta, levanta falsos, María Toña. Me baño todos los meses aunque no me haga falta. ¿Cómo se denomina el conjunto de acciones relacionadas con este diálogo? La B, prácticas morales. Prácticas sociales, porque al final de cuentas no se está enjuiciando si está bien o está mal, no estamos emitiendo un juicio, simplemente es algo que sucede en la sociedad. Muy bien. Las principales características del Estado-nación, dice, territorio claramente definido, gobierno con límites de poder aplicable a toda la población. Aquí díganme ustedes cuáles son sociales y cuáles son biológicas. La 1, por ejemplo. Si Juan come una dieta balanceada, ¿será social o será biológica? Biológica. La segunda que dice, Lili invita a sus amigos a comer rosca, chocolate y tamales por el Día de Reyes. Social. Social, muy bien.
Entonces, o es la A o es la C, ¿va? Vamos por la 3. Tomás es velador y solo duerme 5 horas al día como máximo. Biológicas. ¿Ah? Y aquí está en la social. No es cierto. Esa es la biológica, perdón. El profe Ruiz enseña la respiración pausada para relajar los músculos, es biológica. Kike y Olga compiten a ver quién aguanta más tiempo para respirar debajo del agua. Eso no sería biológica porque están haciendo una competencia para ganar y decir quién es el ganador, ¿no? Emma está muy triste por la muerte de su abuela, pero algo que esperaba. La 33. Con ayuda de la ciencia y la tecnología se ha podido dominar a las ciencias naturales de igual manera. El grupo más fuerte y más apto física y mentalmente podrá organizar a la sociedad hacia un estudio de orden y continuo progreso, acorde con la naturaleza. ¿A qué corriente o interpretación histórica se hace referencia? La ciencia, acuérdense. ¿Con quién se liga la ciencia? Con el Al positivismo. positivismo. Exactamente. El positivismo. Y la A. A. La 34 dice, en las formas elementales de la vida religiosa, 1912, dice Emile Durkheim, que la sociedad asigna ciertos objetos un significado sobrehumano, o sea, súper especial así. Si en las organizaciones primitivas estos objetos eran animales o plantas, siguiendo este discurso, en el siglo XX, ¿cuáles eran esos objetos que se utilizaban para darle deidad? Solo viene una respuesta y esa es una cruz, una estrella de 6 puntas y una media luna. Según la creencia, según la religión, según lo que sea. ¿A qué se refiere la teoría estructural del funcionalismo? Funcionalismo. ¿Será? La B. La B. Es un sistema que incluso se compara con el cuerpo humano para decir que todo está funcionando. ¿Cuáles son los principales exponentes de la teoría social conocida como el funcionalismo? Aquí vimos dos, o es Karl Marx o es Emile Durkheim. ¿Quién será? La B. Ajá, porque Durkheim es el del funcionalismo, Marx es el de la división del trabajo y las ciencias sociales. Y por último la 37, es la misma que la 34. No es cierto, la 33. El positivismo, por tanto la 37 es el positivismo. Está acomodado en otro orden, pero es el positivismo. Y la pregunta es igual. Damas y caballeros, dejo de compartirles mi pantalla. Voy a detener también el video ya.